Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sos la primera en estar conectada. May Patiño también está conectada. Sí, estaban todos los compañeros, no podíamos conectarnos, profe. Están todos en el chat ahí diciendo que tenían un problemita. Juan Rolón está ingresando. Acá ya dice en el grupo, acá está Carlos. Hola Carlos, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir iniciando nuestra clase. Acá entra Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿qué les quedó de la clase anterior, del módulo anterior, cuando hablamos de principios? Profe, ya hablábamos del principio de legalidad, proporcionalidad. A ver, ¿qué más? Eso es lo que me acuerdo. Principio de control judicial de los actos de la administración. Y vimos como un ejemplo de contestación de demanda contenciosa administrativa. Le había preguntado su opinión sobre la manera de contestar y le expliqué el por qué tiene esa estructura que presenta, que era para demostrar a las claras la regularidad del acto administrativo y su consecuente legalidad. ¿Ustedes todos son abogados o no? Sí, profe, todos somos, el curso era para abogados del SINAFOCAL. Qué bueno, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Estamos en diferentes áreas. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de planificación, o sea, hace rato que no estoy tocando nada de juicios, pero todos somos abogados. Bueno. 8. Carolina, Álvaro, Juan, Ana, Carlos, Laura, que está conversando conmigo. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? Acá estoy un viernes. Un viernes ya. Sí, un viernes. Para el vinito ya. Terminó, sí. Estira, yo estoy con el mate ahora porque va a quedar muy mal que aparezca yo en una filmación de una clase con una copa de vino. No, después, yo también.
Imagínate si tomo unos vinitos y después tengo que responder algunas preguntas, no sé cómo va a salir. Entonces después vamos a tomar el vino. Pero vos tenés la habilidad de responder hasta en sueños. Yo no le veo ninguna diferencia con que vos te tomes una copa de vino ahora. Mentira. Juan, creo que vos hablaste o fue Álvaro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del régimen del empleo público. Siguiendo con nuestros... Claudelina Torres se conecta. Bienvenida, Claudelina. La doctora Nidia Muchas gracias, Jiménez, profe. bienvenida. Bienvenidos todos. Estamos poquitos, pero ya con 11 personas vamos a dar inicio por ser viernes. Bueno, a ver. Hoy vamos a hablar del régimen del empleo público. Y ahí vamos a hablar del régimen legal vigente, que es la ley 1626/2000 de la función pública. Algunas leyes especiales, vamos a tocar acá la ley orgánica municipal, porque la ley orgánica municipal afecta al empleo público porque también le modifica o algunas cuestiones que están, sobre todo cargos de confianza y régimen disciplinario, que están previstas en la ley 1626 para los funcionarios municipales, pero que tienen un capítulo especial en la ley orgánica municipal para los servidores públicos municipales. Vamos a hablar de la potestad sancionatoria, el procedimiento. El siguiente jueves va a darles el procedimiento de sumarial la abogada Estela Cops. Ella es asesora jurídica en la Presidencia de la República, es jueza instructora en la función pública y va a hablarle un poco de lo que es el procedimiento. Yo le voy a dar algunas generalidades ya y el próximo viernes vamos a hablar de la contratación pública. La clase la va a dar el licenciado Hugo Danilo González, quien es director administrativo y financiero en la Municipalidad de Irala Fernández y ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Senat y de la Municipalidad de Irala Fernández, una persona ya con amplia experiencia también, y les vamos a compartir algunos dictámenes en relación. Yo les voy a mostrar una contratación municipal que tiene como característica que pasa por la Junta Municipal, que es la que tiene que aprobar los llamados y aprobar las adjudicaciones. Le voy a mostrar un caso donde la Junta rechazó una adjudicación con un argumento, en realidad fue una presión política y el veto correspondiente con el cual finalmente se pudo adjudicar la obra. También le vamos a mostrar un caso en donde hubo una rescisión de contrato por voluntad de o sea, por mutuo acuerdo. Y les voy a mostrar dos vertientes. Sobre los mismos hechos, les voy a mostrar dos dictámenes con soluciones distintas, pero igualmente aplicables. ¿Por qué? Porque, como yo les dije en una ocasión anterior, nosotros estamos en la función pública. En la función pública, lo que nosotros vamos a hacer es procurar que se realice la voluntad administrativa que se expresa a través del acto de la máxima autoridad. Entonces, lo que se espera de nosotros, los asesores en la función pública, es que encontremos las soluciones a los problemas que se presentan y no precisamente que le pongamos nosotros el palo en la rueda, sino todo lo contrario. Hay veces en que ante una situación específica caben dos soluciones y bueno, entonces tenemos que ver cuál es la que más conviene a la administración. Por eso les voy a mostrar en un mismo caso, luego de la clase del profesor Hugo González, un supuesto en el cual se adjudicó una obra, luego el destinatario de la obra dijo, no quiero más. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? Hay dos soluciones posibles, dos dictámenes igualmente válidos para que vean simplemente cómo conforme a las necesidades pueden cambiar la manera de presentar la solución. Hay mucho de oportunidad, hay mucho de ajustarnos a nuestra realidad institucional. Por eso que el asesor en materia administrativa
que sobre todo lo que asesoran a entes políticos como es el Estado y como son las municipalidades y gobernaciones, tiene que estar en condiciones de brindar soluciones igualmente válidas. Esto no quiere decir que estemos jugando. Esto significa simplemente que tenemos la capacidad de resolver problemas, que es lo que se espera de nosotros. Bueno, pero hoy vamos a hablar del régimen, lo que nos vincula como funcionarios. Y ahí vamos a hablar de la regulación laboral de los funcionarios públicos. Vamos a mirar un poco esta diapositiva. Y vamos a ver una sentencia de la Corte bastante interesante sobre este tema. Bueno, aquí tenemos regulación laboral. Primero vamos a ver quiénes son funcionarios públicos, los sujetos excluidos. La pregunta del $1.000.000, si son funcionarios públicos los trabajadores de la binacional de Itaipú y Yacyretá. Y sobre este punto, luego de ver la respuesta, vamos a ver una sentencia de la Corte que tiene unos días apenas, en el cual uno de los ministros de la Corte da una posición distinta a lo que se venía sosteniendo y fundamenta su voto. Estos son los ítems que vamos a ver de manera rápida porque al ser todos abogados no es necesario que nos detengamos demasiado en esto. Sabemos que son funcionarios públicos las personas nombradas mediante un acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el presupuesto general de la nación. Pero no solamente el cargo tiene que estar previsto, sino que tiene que esta persona desarrollar tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. Este trabajo es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado. Y están excluidos de esta regulación, o sea, del carácter de funcionarios públicos a los efectos de la regulación legal, el presidente, vicepresidente, en realidad las personas que ocupan cargos electivos. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, concejales municipales y departamentales, intendentes, personas que ejercen cargos originados en elección popular. Los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo están exceptuados de la regulación legal. Los diplomatas y cónsules en actividad, porque ellos tienen una ley especial que les rige, los militares en actividad, los policías en actividad, la fuerza pública tiene su propia ley orgánica, los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, porque tienen también sus leyes especiales, los magistrados del Poder Judicial por la misma razón, contralor, subcontrador, el ombudsman, el adjunto del ombudsman, los miembros del Consejo de la Magistratura, el fiscal general del Estado, los agentes fiscales, etc. Todos están excluidos. O sea, ejercen una función pública, pero están excluidos de la regulación laboral prevista en la ley 1626/2000. Bueno, acá hay un tema. Vimos ya quiénes son funcionarios públicos y luego vemos la pregunta de si los trabajadores de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá son o no son funcionarios públicos. La respuesta a inicio es sencilla. Como los cargos en las binacionales no se encuentran previstos en la Ley de Presupuesto General de la Nación, pues entonces por definición no son funcionarios públicos. Ahora bien, y esto es lo interesante, lo que dice una sentencia de la Corte sobre este tema. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creían de que los trabajadores de las binacionales son funcionarios públicos? ¿Qué creían ustedes? ¿Hola? Sí, profe, yo personalmente creía que ellos eran funcionarios públicos. ¿Vos creías que eran funcionarios públicos? Es una creencia muy... Y te voy a decir una cosa. Yo sostuve
la tesis contraria. Pero ahora voy a compartir una sentencia de la Corte y el voto del ministro Ramírez Candia. Sí, para ser funcionario público, el cargo tiene que estar previsto en el presupuesto. Tiene que ejercer una tarea permanente en relación de dependencia. O no, lo que tiene que hacer es buscar en la ley anual de presupuesto si los cargos de las binacionales están o no en el presupuesto. Y no lo están. Entonces quedan excluidos por definición. Pero acá hay una sentencia interesante. Les voy a compartir la sentencia. Esta es una sentencia dictada en un juicio denominado Silvina Báez Morínigo contra Entidad Binacional Yacyretá sobre despido injustificado y cobro guaraní en diversos conceptos. Lo que más gracia me causa de esta sentencia es que yo era el abogado de Yacyretá en esta causa. Ahora me enteré de la sentencia que se dictó en abril de este año de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que hizo la señora Silvina Báez? Le demandó a la entidad diciendo que como ella era contratada bajo el régimen laboral, durante 10 años se le pagó solamente el monto de su contrato y no los beneficios del reglamento de personal. Entonces, por una cuestión de discriminación, ella planteó una demanda laboral que perdió en primera instancia y fue confirmada ante la Corte. Y fue confirmado por el Tribunal de Apelación del Trabajo, ante lo cual su abogado planteó, el doctor Jorge Darío Cristaldo planteó una acción de inconstitucionalidad. Y veamos lo que dice la Corte. El primer voto que tenemos es de la doctora Gladys Vareiro de Módica, que habla de la acción de inconstitucionalidad y ella dice que, hace la mención acá, y ella vota por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad que promueve la trabajadora en contra de la entidad binacional Yacyretá. La autora Vareiro de Módica utiliza argumentos del derecho laboral. Ella, después de analizar lo que sucedió en el expediente, asumiendo la condición de trabajadora en relación de dependencia de la accionante, dice que las sentencias no se ajustan a la Constitución, fundamentan los votos con argumentos del derecho laboral y vota por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad. El ministro Ramírez Candia, por su parte, dice otra cosa. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Dice que el abogado Cristaldo, en representación de la señora fulana de tal, promueve acción de inconstitucionalidad contra la sentencia 125 del 15 de noviembre de 2012, dictado por el Juzgado del Trabajo al tercer turno, y contra el acuerdo de sentencia número 5 del 25 de marzo de 2014, dictado por el Tribunal de Apelación del Trabajo, primera sala. La pretensión de la actora de la presente demanda se centra en tres cuestiones principales. Primero, se declare que la señora, como funcionaria de la entidad, está vinculada mediante un contrato de trabajo como funcionaria permanente con derecho al salario básico de la categoría C4. Se ordene que la accionante perciba con el sueldo básico los beneficios y adicionales salariales previstos para el personal permanente. Y se condene a la entidad binacional Yacyretá al pago de la suma de 108.028.772 en concepto de reajuste salarial desde agosto del 2010 a julio del 2011. Imagínense que lo que ella ganaba en la entidad y lo que dice ella que debía ganar en agosto de 2010 a julio de 2011, en menos de un año, son 108.028.772. Imagínense lo que hubiese sido la condena en materia de reajuste salarial si se hacía lugar a la acción de inconstitucionalidad. Y también se da la pauta de la diferencia grande que hay, que después le voy a explicar en qué consiste. La demanda fue rechazada en primera instancia utilizando como principal argumento que la entidad demandada puede optar por contratar funcionarios en forma permanente o por medio de
contratos por tiempo indefinido y en la categoría que corresponda, y que esto se ajusta a las atribuciones que posee la institución. El Tribunal de Apelación del Trabajo confirmó la sentencia. Bueno. Y acá está lo interesante del voto del doctor Ramírez Candia. Cabe aclarar que las binacionales son entidades públicas con personería jurídica pública, y tal sentido sus funcionarios son funcionarios públicos. Prueba de ello es que la ley número 700/95, que reglamenta el artículo 105 de la Constitución, incluye a las binacionales como entidades públicas y a sus funcionarios como funcionarios públicos. También el artículo 104 de la Constitución Nacional hace referencia a las binacionales como dentro de las entidades públicas. Por ende, quienes prestan servicios en la EBI son funcionarios públicos. Esto dice el voto del doctor Ramírez Candia. En ese sentido, en relación a la cuestión debatida en autos, es importante mencionar que dentro de la función pública, el contratado es una categoría de funcionario público, y como tal, su vinculación posee características diferentes en relación al funcionario permanente, siendo una de ellas la temporalidad en el cargo, es decir, el ingreso y permanencia se da en un tiempo determinado. Esta diferencia entre los funcionarios contratados y permanentes, como así también en cuanto a los beneficios percibidos por unos y otros, de ninguna manera constituye una vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 46 de la Constitución Nacional, pues lo que se protege es que no exista discriminación arbitraria, lo cual no significa que todos los sujetos o todas las situaciones jurídicas deben tener el mismo trato. Lo que sí se admite es la discriminación o diferencia basada en un criterio racional, es decir, basada en elementos objetivos y razonables. Además, esta distinción se encuentra igualmente prevista en el reglamento del personal, que dispone que la entidad va a que las relaciones laborales ya directas con el personal que presta servicios, cualquiera sea la jerarquía, sea permanente o por contrato de trabajo. Es decir, la reglamentación de la entidad reconoce que existen dos categorías de funcionarios. Estos mismos argumentos fueron expuestos en los fallos impugnados, por lo tanto corresponde que la acción en constitucionalidad sea rechazada. Es mi voto. Fíjense cómo acá el doctor Ramírez Candia sostiene que los funcionarios o que los trabajadores de las entidades binacionales, en este caso Yacireta, que también afecta lógicamente a este tipo, porque ambas son binacionales, comparten la misma naturaleza, son funcionarios públicos. Por eso, este cambio de postura de la Corte, por lo menos expresada en el voto del ministro Ramírez Candia, tiene consecuencias muy, pero muy importantes, muy graves. Y el doctor Diesel, por su parte, coincide en que la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. Pero utiliza otros argumentos. Vamos a ver lo que dice el doctor Diesel. Tenía más de 12 años de antigüedad cuando planteó la demanda. Los abogados de la EBI, al contestar la demanda, no objetaron la antigüedad ni la forma de vinculación del actor a contrato de trabajo. Lo que no aceptan es que la misma tenga derecho a los beneficios salariales reclamados en el juicio, fuente de esta acción de inconstitucionalidad, aduciendo que los beneficios son otorgados a los funcionarios nombrados que integran el plantel de personal permanente, plantel al que no pertenece el actor. Lo que dice Diesel es que advierto que se equivoca al tildar, dice, al tildarlos de arbitrarios, pues se basan en su mera discrepancia con lo resuelto en los mismos sin que pueda constatarse una vulneración constitucional que merite su nulidad. La parte accionante trae a colación cuestiones ya analizadas, debatidas y debidamente resueltas. O sea, lo que él dice es no es una tercera instancia, por tanto la Corte no puede estudiar esto.
Después dice que cuando se hizo la acción de inconstitucionalidad, había insuficiencia de poder porque había solo carta poder y no poder general, y al ser esta una acción ante la Corte debe plantearse con poder general y no con la carta poder en lo laboral, y propone el rechazo de la acción, con lo cual no hace lugar a la acción de inconstitucionalidad, imponer costas a la perdidosa. Bueno, a mí me asustó esta sentencia por varias razones. Le voy a dar primero el aspecto técnico. Hay 3 ministros y acá lo que estamos discutiendo es si la sentencia del Tribunal de Apelación del Trabajo y la sentencia de primera instancia en lo laboral se ajustan o no a lo dispuesto en la Constitución. Eso es lo que se analiza. La primera, la magistrada propinante, la doctora Vareiro de Módica, fundamentó su voto diciendo que corresponde hacer lugar y explica los motivos utilizando argumentos del derecho laboral. O sea, la discusión viene del foro laboral y dice que conforme a la regla del derecho laboral, las sentencias son inconstitucionales. Hay una congruencia entonces en el análisis de la magistrada Vareiro de Módica en cuanto a que al tratarse de una cuestión laboral se aplican o no las normas laborales de la Constitución a los fallos impugnados. Eso hace la doctora Vareiro de Módica. Podemos o no coincidir con sus fundamentos, pero hace ese análisis. El doctor Ramírez Candia dice que las entidades son instituciones públicas y que esos funcionarios son funcionarios públicos. Y el doctor Diesel habla de una cuestión procesal como es la insuficiencia de poder y no haber discutido que la Corte no es un tribunal de tercera instancia. Tenemos 3 ministros, 3 argumentos. Esto es un caso en materia de derecho procesal. Se estudia esto como nulidad de la sentencia por fundamentación aparente. Acá hay una falsa mayoría. Porque acá tiene que haber 2 ministros que voten de una manera y otro que vote en disidencia. Pero acá tenemos 3 ministros y 3 argumentos totalmente distintos. Esta sentencia es técnicamente nula. Ahora, ¿quién le dice eso a la Corte? Hacen lo que quieren. Pero es nula la sentencia. No puede dictarse una sentencia de esta manera. 3 ministros, 3 argumentos diferentes. En lo que coinciden 2 en el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Bueno, en fin. El voto de Ramírez Candia. Discrepo con él. Es cierto que la Constitución Nacional y que hay un montón de leyes que asimilan a los trabajadores de las entidades binacionales con funcionarios públicos a los efectos de determinadas obligaciones. Una cosa es ser funcionario público y otra cosa es estar asimilado a la condición de funcionario público. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico, uno que podemos ver todos los días. Se está construyendo una ruta. El Ministerio de Obras Públicas licitó la concesión de la obra pública, la adjudicó a una empresa, los Alpes S.A., los Alpes pone su personal, pone las máquinas, los materiales, etcétera, comienza a trabajar. En un momento dado se tiene que cortar el trayecto de la ruta y se hace un camino paralelo al costado de la ruta para que pasen los vehículos mientras se trabaja sobre el camino principal. Y se pone de cada extremo del desvío un banderillero, es decir, un trabajador de la empresa privada, los Alpes S.A., con un banderín que te permite pasar o que te da la señal de detenerte. Claramente ese es un obrero de la ruta. ¿Por qué entonces un obrero te va a decir quédate o pasa? Él en ese momento que está realizando esa función, que es propia de la policía caminera, o de la patrulla caminera, como se llama ahora, está asimilado a un funcionario público a los efectos de dirigir el tránsito para que se circule con seguridad en la construcción de la ruta. Y eso no lo hace funcionario público. Solamente está asimilado a los efectos de una tarea específica. Lo que hace la Constitución y las diferentes leyes es asimilar a los trabajadores de las binacionales a los funcionarios públicos de manera tal
a exigirles el cumplimiento de determinadas obligaciones y a los efectos de darle, ¿cómo se llama? Inhabilidades parecidas a lo de los funcionarios públicos, pero no los hace funcionarios públicos. En cuanto tenga un poco de tiempo, voy a hacer un video explicativo criticando esta sentencia con estos argumentos que le he dicto acá. Voy a hacer un análisis procesal y un análisis de fondo. La crítica a los fallos es libre. Pero por las dudas nunca voy a accionar, voy a presentar ninguna acción de inconstitucionalidad con mi firma ante la Corte por las dudas. Bueno, entonces, según el voto del ministro Ramírez Candia, esto es una sentencia de abril del 2021, es nuevecita, como diríamos coloquialmente, recién salida del horno. Esta sentencia, o sea, los funcionarios de las entidades binacionales son funcionarios públicos. Yo ya les expresé mis fundamentos por los cuales digo que no. Ahora bien, y volviendo al tema, les explico una cosa. Las entidades binacionales tienen el tratado y los tratados tienen anexo A, anexo B, anexo C. En el anexo C de ambas entidades está el funcionamiento y ahí tiene que ver con los aspectos financieros y allí entra la regulación de los trabajadores porque obviamente dentro del costo de producción de la energía está todo lo que tenga que ver con la remuneración del personal. Bien. Si la ley te dice que funcionario público es aquel que recibe un sueldo del Estado y esta gente no recibe un sueldo del Estado, ya tenemos de entrada una diferencia importante. En segundo lugar, los servidores públicos para alcanzar la estabilidad, los nombrados, necesitamos una antigüedad de 2 años, concurso, exámenes de aptitud de conocimiento en los 2 primeros años y la estabilidad permanente. Los trabajadores de Itaipú y Yacyretá adquieren la estabilidad a los 10 años. No es lo mismo 2 años que 10 años. El periodo de prueba es el del derecho laboral. Ellos no tienen como nosotros 2 años. Nosotros tenemos para alcanzar la estabilidad especial. Ellos tienen que pasar 10 años allí para tener la estabilidad especial. Su régimen es diferente. El contratado en las entidades binacionales tiene un contrato laboral y aporta al IPS. Nosotros no aportamos al IPS, sino a la caja de jubilaciones del personal municipal o a la caja del Ministerio de Hacienda o alguna caja especial, pero no al IPS, salvo algunas situaciones excepcionalísimas. Los funcionarios de Yacyretá aportan al IPS y se jubilan por IPS. Entonces son características totalmente distintas. Cuando nosotros en la función pública hablamos de contratados, la ley claramente dice que son contratos civiles. Cuando la entidad binacional habla de contrato, claramente dice que son contratos de naturaleza laboral. Entonces yo no puedo comprender cómo hizo para llegar a la conclusión de que son funcionarios públicos. Está confundiendo la miel de abeja con el té de manzanilla. Quizá la única semejanza que hay es que son productos de la naturaleza, más nada. Bueno, entonces es importante mencionar esto porque otro aspecto son las cuestiones salariales. Nosotros tenemos en la función pública determinadas bonificaciones que tienen que ver primero con nuestra categoría y tiene que ver también con las tareas que vamos desempeñando. En la binacional el régimen es totalmente diferente. Por ponerles un caso, uno ingresa sin necesidad de concurso. En ninguna binacional por tratado ni por anexo C se exige el concurso previo. Nosotros para ingresar a la función pública necesitamos un concurso previo. Segundo, ellos perciben, además del sueldo de categoría que tienen, en Yacyretá tenemos de la A a la H, y cada letra tiene 6 categorías, A1, A2, A3, A4, A5, A6, H1, H2, y así sucesivamente. Tienen lo que se llama el personal superior. Nosotros tenemos totalmente otra clasificación que parte de la ley 1535 de las leyes anuales de presupuesto, etcétera, que no tienen ningún parecido con las categorías de las binacionales.
La otra cuestión, una vez que los trabajadores de las binacionales, como son trabajadores, y claramente dice el anexo C, se tomarán las disposiciones del derecho laboral, dice. Derecho laboral es complementario a la función pública, pero no principal, porque lo principal es la ley 1626. Ellos tienen, por ejemplo, en Yacyretá los siguientes beneficios que nosotros no conocemos. El salario de la categoría que le corresponde, un premio por asistencia perfecta que se llama presentismo, que es un 10% sobre el salario básico. Ellos tienen la antigüedad EBI, EBI significa Antigüedad Binacional Yacyretá, 1% de aumento salarial sobre tu sueldo básico por cada año de antigüedad que vas acumulando al servicio de la entidad. Tienen una bonificación que se llama bonificación por antigüedad afín, que es un 1% del sueldo que te corresponde, de tu salario básico, por cada año de servicio en otras instituciones por tareas afines a las que realizas en la entidad. Por ejemplo, yo soy abogado, yo estuve trabajando en el Ministerio de Justicia y Trabajo durante 5 años, luego soy nombrado en la entidad binacional de Yacyretá, entonces yo tengo 5 años de antigüedad afín, o sea, 5% sobre mi salario básico por los 5 años que presté servicio en otro ente, haciendo una tarea similar a la que voy a desarrollar en la entidad. Eso es antigüedad afín. Luego tenemos el aguinaldo en junio, el aguinaldo en diciembre. Tenemos una asignación anual vacacional en el mes de octubre, que consiste en un mes de la mejor remuneración del año, o sea, en octubre se cobra doble sueldo. En noviembre se cobra el plus vacacional, que significa los días que yo tengo que salir de vacaciones según la antigüedad. En lugar de salir a gozar mis vacaciones pagas, la entidad me paga por esos días de vacaciones, además de darme el descanso y remunerarme. O sea que si yo en noviembre tengo un año de antigüedad y me corresponden 12 días, voy a cobrar mis 30 días del sueldo más 12 días en concepto de plus vacacional. El aguinaldo, por supuesto, en diciembre, sobre la base de todo lo percibido en el semestre, dividido 6. Tengo subsidio de energía eléctrica, ayuda habitacional, si es que me tuve que mudar de mi ciudad para trabajar en alguna de las sedes de la entidad, me pagan el gasto de desarraigo, me pagan asignación familiar, que comprende a mis hijos menores de edad, mi cónyuge y mis padres, no solamente por cada hijo, como corresponde en la función pública. Corresponde también una serie de asignación por título universitario, secundario o primario. El título más alto, la bonificación más alta excluye a las demás. Después tenemos los trabajadores que están en la sede de Ayolas, en la represa, tienen insalubridad con un régimen de 6 horas. Los trabajadores de Encarnación, que además de los trabajadores de Ayolas tienen lo que se llama el subsidio habitacional. Lo mismo los de Encarnación. Los que se mudaron de cualquier ciudad a Encarnación, Ayolas tienen además un subsidio habitacional. O sea, son beneficios que no existen para los servidores públicos, por lo menos no en esa dimensión. O alguno de ustedes cobra doble sueldo en octubre o 2 aguinaldos en el año. ¿Hay alguno que cobra eso? No, profesor. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Se quedaron impresionados de lo que cobra esta gente? La verdad que no sabíamos así tan detallado, pero ahora ya sabemos bien detallado qué es lo que cobras. Da gusto la gente cobra ahí. Yo sí Definitivamente. sabía, yo sí sabía. He visto todo, porque todo esto está en su contrato colectivo. Y cuando yo leí el contrato colectivo me dio vergüenza ajena. Vergüenza porque nosotros los funcionarios públicos no ganamos ni por el tobillo le llegamos, y mucho menos el sector privado que gana un sueldo mínimo. Para mí fue una vergüenza Carolina, leer ese no contrato es que no colectivo. le lleguen al tobillo, a la No, planta ni del se pie. compara, se compara, no, ni se compara. Me dio mucha vergüenza cuando leí, y se debe, y el ministerio debe homologar ese contrato. Y me dio vergüenza, sinceramente. ¿Pero Y, por ¿y qué? qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pero por qué te dio vergüenza?
porque hay tanta carencia y yo creo que esto se puede solucionar. El tema es el ánimo político de tocar lo que es la binacional. Para mí no hay ánimo político. Porque yo la verdad que nunca leí a profundidad, sí leí ¿cómo te iba a decir? La ley y todo lo demás, pero a profundidad no hice una investigación. Entonces creo que no estoy como para debatir a profundidad sobre este tema. Pero nunca pude entender por qué ese dinero que ingresa para las binacionales, ¿por qué eso no se destina para el presupuesto directamente? ¿Por qué ellos tienen que administrar como una república de Yacyretá y de Itaipú? Ellos hacen lo que se les antoja ahí y son los intocables. ¿Por qué no pueden estar presupuestados en el presupuesto como cualquier funcionario? No pueden estar así Voy tranquilamente a intentar responder esa primera pregunta. como en el presupuesto. ¿Por qué no pueden estar en el presupuesto como funcionarios públicos y el dinero que ingresa de las binacionales que esté también en el presupuesto y que se direccione como corresponde? Sí está el tratado, pero el tratado también puede ser modificado. O sea, yo creo que es la intención política, porque para mí es una vergüenza ajena lo que llegué a ver. En el contrato colectivo están todos esos beneficios que estuviste leyendo, solo en el contrato colectivo. No, en ¿Cómo que realidad no alguien estaba de Brasil? leyendo, en realidad conozco porque yo fui abogado de Yacyretá, por eso conozco todos los beneficios. Abogado Claro, blanco, ahora cómo está el tema de Brasil, no sé. No sé si es similar, similar al de Brasil. similares, Pero, pero y si te hay un poco más de beneficios. intención, pero si hay una intención política, esto puede ser modificado. Pero no creo que nadie quiera animarse a tocar, empezando con los tratados. Bueno, empecemos con lo siguiente. Interesante el planteamiento porque es una discusión actual. Lo que vos estás presentando es una discusión actual. Esto se estuvo hablando hasta hace poquito tiempo nomás. Voy a darte algunos argumentos y ustedes dirán si les convence o no les convence, porque yo no pretendo ser el dueño de la verdad, simplemente exponer, más todavía porque somos todos colegas, entonces exponer los argumentos y cada uno dirá, me convence o no me convence, y ese sí que es un derecho sagrado. Yo no puedo decirle a nadie, yo tengo la razón y ustedes no, ¿verdad? Pero le voy a decir lo siguiente con relación a este tema. En el anexo C de ambas entidades se establece como costo de producción de la energía el costo de la remuneración del personal. Y cuando, en primer lugar, el Estado paraguayo es una persona jurídica, el Estado brasileño es otra persona jurídica, el Estado argentino es otra persona jurídica. Dos personas jurídicas, Paraguay y Argentina, Paraguay y Brasil, conforman otra persona jurídica distinta de ellos, que son las entidades binacionales. No son el Estado paraguayo. Son personas jurídicas distintas. Esto no es nada extraño. Hoy mismo yo puedo formar, yo soy la empresa Los Alpes S.A., con la empresa Quiniela S.A. formamos un consorcio. Es otro sujeto distinto de los otros dos. O sea, el hecho de que haya personas jurídicas que conforman una tercera persona jurídica no es absolutamente nada ajeno al derecho paraguayo, al derecho mundial, diría yo. Entonces, se creó una persona, un sujeto de derecho diferente. Ese sujeto de derecho, porque así lo quisieron sus creadores, ahora, ¿por qué quisieron así? Ya es otra historia. Pero en 1973, Paraguay y Argentina, Paraguay y Brasil dijeron, en el anexo C va a estar el régimen económico, todo lo que tenga que ver con la producción de la energía. Y el costo va a formar parte del costo, la remuneración de quienes trabajan en esta entidad creada por nosotros. Ellos le dan un régimen laboral, así lo escribieron. ¿Por qué le dan un régimen laboral? Bueno, es porque como no es el Estado, ni Yacyretá es el Estado, ni Itaipú es el Estado, no podía tener un carácter público, algo que no es el Estado, es un sujeto diferente creado por los Estados. Entonces, con ese argumento se estableció el régimen laboral para quienes trabajan allí sin perjuicio, porque hay también contratos de naturaleza civil. Los hay.
Bueno, que son aparte. A partir de ahí, el dinero, ¿qué es lo que pagan las entidades binacionales? En primer lugar, se pagan lo que se llama royalties. Es un dinero que ingresa de la venta de energía al Estado paraguayo. Ese dinero, ¿de dónde se obtiene? De la venta de energía. ¿Quién compra el 90% de la energía yacyretá? ¿Quién utiliza? Argentina. Entonces, básicamente, el grueso del dinero que paga los sueldos y el grueso del dinero de los royalties proviene del consumo argentino. Y lo mismo sucede en Brasil, del consumo brasileño. Si nosotros bajáramos los costos de nuestro personal paraguayo, vamos a hacer una red, como eso forma parte por tratado, por anexo C, del costo de producción. Vamos a bajar el costo de producción de la energía, con lo cual se van a beneficiar directamente los argentinos y los brasileños, porque ellos usan más del 90% de la energía producida por las binacionales. Entonces me pregunto yo, ¿para qué? ¿Para qué yo le iba a pagar menos al personal paraguayo de lo que ganan sus pares argentinos, sus pares brasileños, siendo que lo que voy a hacer en la práctica es hacerle ahorrar plata a quienes pagan la energía, que son los consumidores del lado argentino y del lado brasileño? Así pues está diseñado. Y por otro lado, los trabajadores de las binacionales gastan igual que nosotros, porque la gente vive de acuerdo a su ingreso. El que gana 2 millones vive con 2 millones y el que gana 10 vive con 10. Si alguno de ustedes gana, por ejemplo, 10 millones de guaraníes, le va a ser muy difícil vivir con 2 millones de guaraníes. Porque cada persona gasta o vive de acuerdo a lo que tiene. Si yo hago una reducción y un ahorro a la binacional, no al Estado paraguayo, a la binacional, de, por ejemplo, 10 millones de dólares, bajando las remuneraciones del lado paraguayo, yo quiero que un economista nos explique cuál es el beneficio de que 10 millones de dólares dejen de circular en la economía nacional. Porque esa gente no manda su dinero al extranjero, gasta acá, al igual que todos nosotros. Tienen la misma cultura. Es más, se van a sorprender la cantidad de deudas que tienen los trabajadores de las binacionales. Uno que gana 20, 30, 40, 50 millones de guaraníes debe en la misma proporción. ¿Por qué? Eso ya es otra historia, es una cuestión sociológica. Pero la pregunta que yo me hago a los efectos prácticos y queriendo a mi país es, ¿qué gana el Paraguay si 10 millones de dólares menos circulan en la economía? Porque los trabajadores de las binacionales van a la peluquería, van al supermercado, cargan combustible, compran cosas al igual que todos. Gastan más porque tienen más, eso es categórico. Pero el beneficio no se va a bancos de Islas Caimán o al extranjero, se queda acá. Acá malgastan o gastan su dinero, como prefieran decirlo. Entonces, yo no le veo, después de haber conversado con algunos economistas sobre el tema, me convencí de que no tiene ningún sentido ahorrarle plata a los argentinos, ahorrarle plata a los brasileños, porque finalmente, como los salarios se pagan de la venta de energía, y la energía la consumen principalmente los vecinos, son ellos los que pagan en mayor proporción. Consulta. El tema de los royalties están directamente para los salarios o pueden ser destinados a otra cosa, porque Los royalties es una compensación que nos pagan, que nos da las binacionales al Estado paraguayo. No tiene nada que ver con los salarios de esos trabajadores. Si vos cortas los salarios, vas a disminuir el costo de producción de la energía. Va a ser un poquito más barato. Le vas a ahorrar plata al vecino, pero los royalties son los mismos para este lado. No va a variar el monto, porque provienen de otra fuente de ingreso. Así como la función pública, Carolina, vos podés decir, yo no tengo recursos, por ejemplo, en una municipalidad, yo no tengo recursos propios para pagar sueldo de los funcionarios, pero puedo comprar 4 camiones para la municipalidad de royalties, de la plata que me transfieren en concepto de royalties, que no son para gastos corrientes.
es un dinero destinado a otra cosa que no lo puedo usar acá, so pena de malversación de fondos. Entonces, como en el anexo te dice cómo tenés que invertir los recursos y a qué están destinados, no lo podés desviar a otra finalidad. Esa es la cuestión. Está escrito así en el tratado y en los anexos. Bien o mal, yo estoy describiendo. Después otra cosa, acuérdate que el régimen es laboral. Y en materia laboral está el principio protectorio que se manifiesta no en la forma que el principio no regresión. Es decir, una vez que se obtiene de la mejor condición, una vez que se obtiene un determinado estándar, no puede volverse para atrás. Entonces, lo que vos podés hacer es recortar para los que entran ahora, pero el grueso de los funcionarios van a seguir con los mismos beneficios. Y los que ingresan a partir de ahora van a tener una notoria desigualdad con lo que están antes. Consulta. O sea, hay un rubro específico que es para salario, se entiende. Sí. Si en ese rubro que es para salario empiezan la disminución, lo que sobra de ese rubro, o sea, no se puede disminuir, no se puede destinar a otro lugar, No, para otras forma cosas. parte del costo de producción. O sea que en tu país viene a ser como una empresa del Estado. No, y vos no no podés... es el Estado, un sujeto de derecho. No, te pongo como un ejemplo. O sea, el Estado no está pintado. A eso nomás voy. No está pintado el Estado. Claro, pero a lo que voy es que hay demasiadas necesidades para que esta gente haga una fiesta. Y creo que estamos todos de acuerdo que hacen una fiesta con ese dinero. Es demasiado dinero para los funcionarios, no sé, pudiendo invertirse en otra cosa. A eso está tan limitado que no podemos hacer mejores cosas con ese dinero que es solamente para salarios. A ver, Carolina, te voy a plantear un ejemplo concreto dentro de la discusión jurídica porque, repito, esta es una discusión presente, es una discusión actual. Y lo que vos estás sosteniendo más o menos refleja el voto Ramírez Candia que acabamos de leer. O sea, estamos hablando de algo absolutamente actualísimo y que tiene aristas y puntos de vista jurídicos diferentes. O sea que es absolutamente correcta esta discusión. Lo que yo pretendo es tirar argumentos al debate. A ver, ¿por qué? Vamos a suponer que yo te diga, vamos a suponer que Carolina Saldívar gana 20 millones de guaraníes en la función pública. Por poner un monto, yo no sé cuánto vos ganas. Pero vamos, yo deseo que ganes al menos 20 millones. Vale. Y yo digo, miro el salario de Carolina Saldívar y digo, es mucho, que queden 15 nomás. Y esos 5 vamos a destinar a tal y cual cosa. Todas causas nobles, salud, educación, los más carenciados, etc. ¿Podrías vos decirme por qué vos te metés si no sos el empleador, si no pagás mi sueldo? ¿Por qué vos tenés que estar recortando nada? Creo que es un argumento muy sensato. No hay una explicación para que quien no es el patrón, porque el patrón no es el Estado, y por tanto, como no es el Estado, tampoco el Estado debe lo que deben las binacionales. Como Yacyretá y puso en sujetos de derecho, las deudas que ellos tienen no son deudas del Paraguay o del Brasil, o del Paraguay o de la Argentina, son deudas de las binacionales, porque las binacionales no son el Estado. Como no son el Estado, no pueden estar el dinero de quien no es el Estado en el presupuesto del Estado. De lo contrario, tendría que asumir también las deudas. O pues no puede asumir la ganancia y no la deuda. Está escrito de esa manera. Anexo C. Profe. Nacionales. Laura. Sí, no, pero con relación a lo que estás diciendo, bueno, si está escrito así y si se pactó así en ese momento, en 1973, bueno, ahora es el momento en que van a poder renegociar, estudiar y si realmente hay una voluntad política, rever todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque obviamente se entiende que los derechos adquiridos de estos trabajadores que están ganando todos estos beneficios no se van a tocar, pero para el futuro, para la gente que va a ingresar,
es descabellado que se siga manteniendo todo esto, ¿verdad? Entonces, Ahora yo te pregunto, de acá en adelante. no discuto ese argumento. ¿Ok? Ahora lo que yo te pregunto es qué es lo que pretendes hacer con ese cambio. Y es justamente lo que estaba diciendo Carolina. Es con eso por lo menos tener la posibilidad de redireccionar esos fondos, o sea, establecer ciertos, tal vez, topes salariales. No puede ser que un funcionario gane más que el presidente de la República, por ejemplo. ¿Por qué no? Si el O sea, patrón es distinto. Pero en este momento, ¿quién es el que va a negociar? El que va a negociar es el Estado. O sea, no estamos hablando de una persona jurídica A ver, diferente. El que va a sentarse a negociar en la mesa son los dos estados, ¿verdad? Entonces, te en ese momento el hago Estado esta paraguayo pregunta. tiene que comenzar a buscar sus intereses como país, como Estado, ¿verdad? Entonces, ya no mirando como una binacional, sino que comenzando a negociar en la mesa los puntos que Paraguay necesita para el futuro. Itaipú tiene el principio de ganancia cero. Es decir, la empresa Itaipú, la binacional Itaipú, no tiene ganancias. Te va a sorprender esto. Está diseñado para que con la venta de energía se cubran los costos, las obligaciones que tiene la binacional con ambas partes contratantes, pero como empresa no genera ganancias. Ya se le está lo mismo. Entonces, lo que vos afectás es el costo de producción. El excedente, profe, si no estamos hablando de que no va a tener utilidad, ok, esos excedentes que se redireccionen a las obras sociales, a las obras de infraestructura, a obras, no a salario. ¿Cómo, bueno, perfecto, ¿y cómo quedamos con el principio de irretroactividad de la ley establecido en la Constitución? No tocamos la retroactividad, o sea, a la gente que ya está percibiendo esos beneficios no le podés quitar. Pero estamos hablando para el futuro, la gente que va a ingresar a partir de esa negociación o renegociación o los acuerdos que se lleguen. Bueno, pero entonces el beneficio va a ser ínfimo, porque si vos tenés, suponete que vos tengas, bueno, no sé cuántos son en realidad, pero vamos a poner cualquier número, vamos a poner 10.000 funcionarios. El grueso de tu costo va a seguir siendo el mismo y quizás entren 1.000 más. Y entonces vamos a tener otra vez otro problema, que es el principio constitucional corresponde básicamente igual salario por igual trabajo. Si yo entro hoy y me dicen, usted va a tener un tope salarial, de acuerdo a su categoría, de tanto, otro que está haciendo mi mismo trabajo está ganando 4 veces más, porque ahora cambiaron las reglas por una renegociación, con lo cual, lo que se me deja de pagar a mí no se redistribuye. No se redistribuye. Baja el costo de la energía, que tampoco va a ser demasiado, van a ser monedas, y esa diferencia va en beneficio del que más consume, que es Argentina y que es Brasil. No podés pues redireccionar ese dinero porque forma parte del costo de producción. Y ahí viene otra vez la pregunta: ¿para qué le quiero ahorrar plata a los argentinos y a los brasileños, que son los que Pero pagan? justamente, profe, no estamos hablando solamente de, o sea, se debe analizar, van a venir mis sobrinos y van a hablar, perdón, no solamente se tienen que analizar el tema de salario, o sea, si es que el Estado puede, hola mi amor, ¿cómo estás? El Estado puede negociar, que ellos puedan decidir a quién vender su energía, a cuánto vender, o sea, esas cuestiones más profundas. Bueno, pero eso es diferente del tema de la remuneración, porque todos estamos de acuerdo en que la binacional o que cada país, su excedente, la parte que no, por tratado nos corresponde el 50% del producido de energía a cada parte. Eso está claro. Lo que nosotros tendríamos que negociar es la posibilidad de que ese excedente no estemos obligados a venderle al consorcio, que es lo que hoy sucede, sino que tengamos la posibilidad de venderle a cualquier otro que nos lo pueda comprar.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces no tocas el tema salarial, porque el tema salarial forma parte del costo de la energía. Ese costo se sigue pagando, solo que vos ahora, en vez de venderme solo a mí, te puedes vender a cualquier otro que te pague más. Esa es otra cosa distinta. Eso no tiene nada que ver con el régimen de personal, ni con beneficios, ni demás. Los gastos sociales de las binacionales se desprenden también del anexo C, o sea, costo de la energía. No hay problema en aumentar el importe de los gastos sociales. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Va a aumentar un poquito el costo de la energía, pero lo van a pagar los vecinos, no nosotros. Profesor, Javier, te escucho. tratando de seguir un poco la lógica planteada por las compañeras y lo que está explicando, quiere decir, bueno, para tener un conocimiento más tendríamos que leer, yo hasta hoy día no leí nunca el anexo C. Descargar, pueden descargar de internet, ahí está todo, Sí. no hay ningún misterio. Hasta ahora no lo he leído, ¿verdad? Seguramente por eso la pregunta que sigue. Quiere decir que si el salario es parte del costo de producción, si el día, vamos a suponer, el 2022, enero de 2022, ya se jubilan 200 personas, 100 funcionarios. Y solamente se permite con una capacidad, o vayamos al año de negociación o de renegociación, tratando de quitarles mayores ventajas y beneficios para el Paraguay. Y dentro de ese objetivo tendría una lógica política y social adecuar los salarios, con lo que dijo la compañera Laura, que nadie más gane más que el presidente, un montón de otros factores. Quiere decir que si solamente se contratan 200 nuevos funcionarios de la binacional y se habían jubilado 500, solamente del costo de producción se van a tener en cuenta para pagar a esos 200 nuevos. O sea, El los dinero 200 que entran, al ser recibir. remunerados, el monto que se les paga forma parte del costo de producción. Ok, pero vamos a tener 300 menos. Se jubilan 500, solo 200 entran. Quiere decir que el monto que correspondía a esa diferencia de 300 funcionarios no va a recibir el Paraguay. Obviamente porque no va a tener la necesidad de remunerar a 300 personas más, ¿verdad? Pero el Paraguay no va a monto, tener variación en cuanto a ingresos porque tenga más personal o menos personal. y ese monto, entonces, ¿cómo fluctúa ese ingreso, profesor? Si lo que produce Paraguay, lo que le vendemos excedente a Brasil, de ahí yo pago 1.000. Ahora, este año que viene voy a pagar 800. La misma energía Ahí sigue está el generando. error. Ahí está el error, Javier. Cuando creemos que va a bajar sustancialmente nuestro costo de energía, no va a bajar. Porque nosotros consumimos apenas el 10% del total, el 90% del costo lo pagan los otros. Y así Sí, como ellos pagan el 90% del costo y nosotros el 10%, la reducción del total del lado paraguayo va a significar apenas un 10% de reducción para nosotros y un 90% de reducción para ellos. O sea en que si ese vos estás porcentaje. pagando 500.000 al mes, como mucho, 450, se te va a quedar la Sí. factura de luz. No va a ser sustancial. Pero lo que sí va a pasar es que ese dinero que deja de circular afecta a la economía nacional, A la economía nacional, a nivel de la gente, de la gente común. sí, ese fundamento es totalmente lógico. Lo que más necesitamos es que más paraguayos tengan mejores ingresos y más ingresos. Cuanto más gane la gente, mejor, porque más dinero circula, más se mueve la economía y ahí nos beneficiamos todos. Yo siempre defendí esto cuando se decía que los funcionarios públicos son unos privilegiados porque durante la pandemia han cobrado su sueldo íntegramente a pesar de que no todos fueron a trabajar, algunos están exceptuados y otros trabajan en cuadrillas. Entonces yo siempre hago la misma lógica. Perfecto, si al funcionario público no se le paga por los días que no trabaja, porque solo trabaja en cuadrilla o medio tiempo o menos horas, ¿qué beneficio tiene? Porque el funcionario público compra el mismo supermercado, usa el mismo colectivo, carga combustible en la misma estación de servicio que el trabajador del sector privado.
¿Y qué beneficio tiene el colectivero, el playero o el dueño del comercio si ahora nadie más tiene dinero para pagar? ¿Quién gana con eso? Nadie. La mismísima lógica. Pero ¿cómo cambia? ¿Cómo nos afecta? Sí, ese fundamento que va a la economía es comprensible y entendible. Solamente que ¿Por qué diciembre es un mes que hay mucho movimiento comercial? Porque se cobra aguinaldo. ¿Y por qué en enero no pasa nada? Está muerto, no vuela ni una mosca. Porque ya se gastó todo. sí, apenas los reyes y después chao. Gracias, profesor. No, son muy interesantes temas para el debate. En una renegociación hay algo mucho más importante que preocuparnos de eso. ¿Cuál es el punto que realmente nos beneficia? Negociar la libre disponibilidad de nuestra parte de la energía. A ver, explico así. Hoy por tratado, el 50% del producido, no importa cuánto cueste, el 50% es de Paraguay. ¿Qué puede hacer Paraguay con ese 50%? Obviamente no tenemos la capacidad de consumo, por el motivo que ustedes quieran, pero no lo tenemos. Entonces, estamos obligados a venderle a Brasil ese a precio de costo, ese excedente que nosotros no usamos. A Argentina también. Lo que acá hay que negociar es que nosotros, con la energía que nos toca, podamos hacer lo que queramos. Es decir, si mi 50% como Paraguay, yo puedo vender íntegramente a Chile, a Bolivia, a quien sea, a quien la pueda llevar, que el vecino no me cuestione, el consorcio que no me cuestione que yo hago de mi energía. Porque si yo tengo, por ejemplo, energía eólica o me sirve la represa de Acaraí o se maquiniza el Iguazú y con eso yo satisfago mis necesidades, yo tengo que tener la posibilidad de vender mi parte de lo que me corresponde de la producción de Itaipú y Yacyretá a quien me quiera comprar al precio que yo decida. Eso es lo que yo tengo que negociar. Eso es lo que va a hacer que entre más dinero y que el Estado pueda destinar a la satisfacción de las necesidades colectivas. ¿Por qué hice este debate? Porque yo creo que tenemos que buscar la fórmula correcta para que ganemos plata. No para beneficiarle al vecino. Vamos a ser lógicos. Nos quejamos de que nos pagan poco por nuestra parte. Nos quejamos de que nos pagan cuando quieren, no nos pagan lo regularmente. Y otra vez le vamos a hacer ganar, le vamos a hacer ahorrar dinero a expensas de nuestros trabajadores. Me parece. En todo caso, me voy a ir y le voy a decir, ¿sabe qué? Lo que yo quiero ahora es que del 50% que me corresponde, que yo haga lo que yo quiera y que le venda a quien yo quiera, al precio que yo quiera y que vos no metas tu nariz. Igualmente, de tu parte, hacer lo que a vos te parezca más útil. Eso es lo que tenemos que negociar. Porque ahí lo que vamos a tener ingresos al Estado paraguayo. Esa es la fórmula. En mi humilde opinión, yo no soy dueño de la verdad. Profe, si me permite. Claro. Un comentario o una línea de comentario en algún momento se dio cuando se hablaba de justamente renegociar las libertades propietarias de cada parte, especialmente nosotros los paraguayos. Claro. Argentina, por ejemplo, no nos permite venderle a Chile porque nos quiere cobrar un canon exagerado por utilizar su sistema de transmisión. Claro, el problema pues está que la energía eléctrica se tiene que transportar por las líneas esas de 500 kV. Sí. Y a Bolivia quizás le podamos vender bien porque tenemos límite con Bolivia. Y quizás de Bolivia a Perú si hay que leer negocio a ellos comprarnos a nosotros. Pero a Chile tenemos que pasar por Argentina y bueno, se van a tener que negociar esas cuestiones comerciales. Y finalmente es bien complejo. Totalmente. El fin es realmente el acaracú de la situación es el sentido común. Que tengamos la libre disposición de lo que nos corresponde, como usted dijo, y también podamos negociar con libertad. Tal vez nos sigan comprando ellos, obviamente, pero
con las decisiones que pueda tomar el... Al precio que nosotros le ponemos, no al precio que ellos quieren pagar, o no al precio de costo. ¿Vos te imaginas la plata? Vamos a suponer que el precio de costo sea 1000 guaraníes, por poner un monto. Y que yo le pueda sumar un guaraní nomás a ese 1000 de costo, que sea 1001 el costo. Multiplicar por la cantidad que le corresponde a Paraguay por 365 días de plata y se te va a caer un montón de dinero que no vas a saber qué hacer de él. Un guaraní nomás la diferencia. Yo creo que por ahí viene para todo esto que ustedes sostienen, que es lícito, ¿cierto? Hay un montón de necesidades. Pero si vos querés que entre dinero, usá la herramienta idónea, que es la libertad de vender. Lo más probable es que nuestra parte le vendamos a los argentinos de Yacyretá y nuestra parte a Brasil. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia y la ganancia? El precio que nosotros le ponemos. Ese va a ser el plus. ¿Se entiende? Sí, profesor, muy bien. No les pido que estén de acuerdo. No. Lo que quiero es simplemente poner más elementos para el debate. Así como le causa bronca a todo el mundo lo que ganan los de las binacionales, nosotros que estamos en la función pública le causamos bronca a la gente del sector privado, porque dicen que somos una manga de privilegiados y dicen un montón de cosas a nosotros menos que somos lindos. Y ustedes lo saben. Entonces, pongámonos nomás a analizar y digamos, a ver, cuáles son las implicancias que tiene cada movida. Cuando nosotros hacemos una movida en el Estado, eso repercute en todas partes. Es como tirar una piedrita en una laguna. Eso hace ondas. No es que de donde se cayó la piedrita nomás hay una afectación. Eso tiene una onda expansiva. Entonces, todas las medidas que vayamos a tomar tienen que ser pensadas en relación a eso. Eso es lo interesante. Es un tema complejísimo. Complejísimo. Yo no estoy de acuerdo en que se toque la remuneración de nadie. A mí me dijeron una vez, claro, vos fuiste abogado de Yacyretá. Y sí, pero ¿y a mí qué me importa cuánto ganan ellos hoy si yo no gano eso? Pueden ganar 1 millón mensuales o 100 millones mensuales, a mí no me afecta porque yo no les pago el sueldo y tampoco gano lo que ellos ganan. Entonces, ¿para qué me metería yo con la remuneración? Hay gente en la función pública, asesores, yo soy asesor en varios lugares, que ganan más que yo y no me afecta. No se trata de bajar la remuneración, se trata de que ganemos todos y la manera de ganar todos no es tocar la remuneración, es poder vender libremente la energía. Es otra de las fórmulas. Después hay una cuestión también importante, Laura, esto en relación a lo que habías dicho, y Carolina. Cierto que hay muchísimos hechos de corrupción con los fondos sociales de las binacionales. Absolutamente nadie puede negar eso. Nadie que sea sensato. Si yo les digo que en las binacionales utilizan correctamente los fondos, ustedes me van a decir, profesor, déjate de joder, ya no te queremos escuchar porque sos un mentiroso. Y van a tener razón. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Los grandes hechos de corrupción durante la pandemia se dieron en las binacionales o en el Estado? ¿Qué les hace pensar que la incorporación de los gastos sociales de las binacionales va a hacer que el Estado administre mejor? Si en el Estado donde tenemos el problema. ¿Se dan cuenta que la problemática es compleja? No es tan sencillo. No es mover acá, no es acá hay plata y vamos a usar para comprar camas de hospital. No. Porque los que tenían para camas de hospital no usaron bien. Los que tenían que traer vacunas no hicieron bien su trabajo. Con los recursos y con el crédito que se obtuvo. Entonces, ¿qué te hace pensar que el que manejó mal en este lado, cuando tenga más plata no va a manejar peor? ¿Qué garantiza que va a manejar mejor ahora? Esa es la cuestión. Particularmente yo no considero prudente, si yo no confío en el administrador, no me parece prudente darle más dinero, porque no confío en él. No me parece lógico. Me recuerda cuando los abogados se quejan todos los días los jueces, que los jueces hacen lo que quieren, que resuelven cuando quieren, que no respetan los plazos. ¿Cuál es la propuesta? Darle más autoridad al juez, pues estamos todos locos.
Yo pues no le quiero dar más poder a aquel en el que no confío. De eso se trata. O sea, son temas para el análisis, para el debate, no para decir vos tenés razón o vos estás equivocado. Porque puede ser que luego de un análisis resulte que yo estoy diciendo un montón de tonterías. El equivocado puedo ser yo, válidamente. Pues se trata simplemente de tener todos los elementos para que se pueda sacar una conclusión. Les agradezco muchísimo, Carolina y Laura, por la participación, y vos también, Javier, que estuviste hablando, porque eso es lo que enriquece el conversatorio, la participación de la mayoría de las personas. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, porque era la pregunta si los trabajadores de las entidades binacionales son funcionarios públicos, pues no lo son por definición de funcionario público, aunque ahora hay un voto del doctor Ramírez Candia en esa acción de inconstitucionalidad, el voto es de abril del 2021, en el cual él sostiene que sí lo son y da sus argumentos. Podemos compartir con él o disentir con él, particularmente disiento con él. No puede ser que yo soy funcionario público y tengo estabilidad a los 2 años y otro que sea funcionario público tiene estabilidad a los 10 años. Me cae bien ese ministro de la Corte. Por otro lado, yo te aseguro que nadie va a querer que yo creo que todos querríamos que nuestro patrón sea ya sea el Estado de Itaipú antes que el Estado. Les puedo asegurar eso. Y si es que son funcionarios públicos, el patrón va a ser el Estado y ahí se va a armar el... No, a mí me da vergüenza. ¿Cómo? En serio, pero a mí me da vergüenza algunas cosas. Está bien que se gane bien, pero hasta ese punto a mí me da vergüenza ajena. Por eso nomás digo, por tantos beneficios. Está bien, Carolina, ¿quién soy yo para cuestionar? Claro, pero no es solamente el salario, son demasiados beneficios que tiene esa gente. Y viendo el país que tenemos nomás, se podría ajustar si se quiere. Una modificación. Pero es cuestión lo que yo no política. entiendo es para qué. Si para que el Estado gane dinero y tenga para hacer todo eso que están proponiendo, la fórmula es otra. No es cortar acá, es poder vender la energía al precio que queramos. Ahí lo que se va a ganar dinero, no de otra forma. De Claro, otra pero ¿por forma, qué? te vas a beneficiar a los Claro. otros. ¿Para qué? Pero a mí me gustaría que me des otro argumento, no solamente la economía, el beneficio. A lo que voy es que vos decís, se está ganando, este rubro es para el salario y si se le paga poco, se va a beneficiar el otro país. Para eso está la negociación y las modificaciones. A eso nomás voy. Si eso se modifica, se puede redestinar. Imagínate que aparte del salario que están ganando, otra vez se le da casa, se le da montones de beneficios y vos le ves al país cómo está, que puede ser algo diferente. A eso nomás voy. O sea, que ganen un salario normal, pero no de la manera que ganan, no los beneficios que tienen. Imagínate con el salario, otra vez tienen en casa, otra vez le paga la universidad, le paga el colegio, algo por el estilo, recuerdo a sus hijos. O sea, son demasiados Pero beneficios. la bonificación escolar la tenemos la función pública también. Unos presupuestos, nosotros no. No hay comparación. Entiendo tu punto, respeto, pero no comparto. No, estamos hablando de los elementos jurídicos. La billetera del patrón es lo que cambia, pues. La billetera del patrón. Si vos trabajás en un municipio del interior, en el Chaco, por ejemplo, hay gente que gana 1.500.000. Los corpidores, personal, corpidor, etc. Y la municipalidad no le puede pagar más. Y otros que trabajan en otra municipalidad pueden ganar por ese mismo trabajo el doble en la billetera del patrón. Y hay mucha desigualdad, hay demasiada desigualdad, pero si hay ánimo político, solamente que es muy difícil que eso suceda, pero si hay ánimo político, se puede modificar el anexo, se puede hacer muchísimas cosas, porque estamos hablando del año 1973, si mal no recuerdo, 77, no me acuerdo bien. Estamos hablando de muchísimos años. ¿Por qué tiene que quedar así? ¿Por qué no puede ser modificado? ¿Por qué esa gente tiene que tener muchísimos beneficios y el país no es un país millonario? A eso Bueno, nomás claro, voy. yo Magnífico entiendo con el el punto. 50%. Lo que pasa es que yo busco el mayor beneficio y veo la luz para acceder a más dinero de otro lado, simplemente.
pero también que se modifique eso, pero que se modifique todo también. Pero ¿por qué no se puede tocar esos beneficios exagerados que tiene esta gente? Magnífico, viven bien, me alegro Por por eso, pero hasta ese disposiciones punto. laborales de carácter constitucional y legal. O sea, Y eso está cambiando, ya se está cambiando porque el doctor Ramírez Candia, que me cae de maravillas, está cambiando el pensamiento. Pero de esa manera, está bien claro, el el derecho salario, evoluciona, eso es cierto, Carolina. El derecho pero evoluciona los y es una beneficios importantísima evolución. y esos beneficios están en el contrato colectivo. No sé, lo que voy a hacer es leer el anexo C, pero esos beneficios Fíjate, que tienen, aparte del salario, están en su contrato colectivo. El tema está de las en casas. el reglamento del personal de la entidad también. Que de las entidades, en sus reglamentos de personal. Y es cuestión de leer, la verdad que no sé ni para qué, ¿verdad? Uno se plaguea de balde, pero le da rabia a todo el mundo, de verdad. Y yo creo que si hay ánimo político se Yo puede lo que cambiar. quiero, entiendo el punto de vista claramente, yo lo más te digo que, excluyendo a la gente de la binacional que le da rabia a todo el mundo, al sector público, al sector privado, nosotros los del sector público también le damos rabia al sector privado, porque ellos también dicen que nosotros tenemos beneficios exagerados. O sea, el mismo cuestionamiento que le hacemos a los trabajadores de las binacionales nos lo hacen a nosotros. Exactamente igual. Claro Bueno, que hay el punto de monto no es lo mismo comparación. ganar 3, 4 millones en la función pública que 30 millones en Yacyretá o en Itaipú. Claro que no, No, pero el no cuestionamiento hay es punto de el mismo. comparación. No hay punto de comparación con nosotros. Un asesor jurídico está ganando 3 millones, 4 millones. Eso cambia. Allá están ganando 80, 90 millones. O sea, no hay punto de comparación. 40, Y todos en fuimos a realidad. 40. La directora creo que gana 100, ¿verdad? No, director o director. Estamos hablando del 40, perro. claro, O sea, 40 tu millones directora versus puede ganar nosotros. 15 millones en la función pública y vos no alcances, vos alcances 5. Siempre hay Algunos directores, ese desnivel. algunos directores ganan 8, 7. Hasta ahí llegan, depende de la institución. No, está interesantísimo el debate. Bueno, vamos a dejar aquí este tema. Les invito a que lean los anexos y busquen también en internet el reglamento del personal, que es importantísimo. Bueno, a ver qué más. Todo esto surgió a partir de la discusión si son o no funcionarios públicos. Yo sostengo la tesis de que no lo son. El doctor Ramírez Candia innova en el pensamiento diciendo que sí lo son y expresa sus fundamentos. Es interesante la discusión jurídica sobre el tema, no la discusión de otro tema, pero sobre el voto Ramírez Candia, porque quierase o no, constituye o puede ser el inicio, la semilla de una evolución de la concepción misma de lo que es la función pública. Entonces, es importante mencionar. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas en materia jurídica? Que la función pública sí admite la contratación temporal. Todos lo sabemos, tenemos compañeros contratados. Quizá alguno de ustedes sea contratado y no esté aportando a la caja de jubilaciones. Puede estar 20 años en la función pública o 30 años contratado y no tiene ni un solo día de antigüedad, porque cuando termina el vínculo le dicen chau a tu casa, hermano, te vas sin indemnización, sin haber aportado a la caja como funcionario permanente. Eso vamos a seguir un poquito en la clase siguiente. Vamos a volver a hablar de este tema, de las diferentes modalidades y lo que yo entiendo hay una discriminación, pero les adelanto algo interesante. Todos sabemos que los contratados tienen un régimen civil, ¿verdad? Todos sabemos que los contratos no pueden exceder, salvo situaciones excepcionales, ¿cómo se llama? El ejercicio fiscal anual. Hay una sentencia de un caso que se caratula Victorino Soto Tigarribia contra Municipalidad de Asunción sobre indemnización, en el cual un contratado con el objeto del gasto 145 honorarios profesionales le demanda a la municipalidad reclamando los beneficios por despido injustificado y gana el juicio. Les voy a compartir ese fallo para que vean un poco también una evolución, porque hoy hablamos de la
posible evolución con el voto Ramírez Candia. Bueno, acá tenemos una sentencia de la Corte donde dice sí, si realizan las tareas propias del personal permanente, aunque figure como contratado, es permanente y hay que indemnizarlo por despido injustificado. Muy interesante el fallo. Y bueno, vamos a hacer lo de escuela primaria, que es llamar la lista de asistencia y luego Carolina va a abrir su vino, yo voy a lavar mi matero y voy a ver si después más tarde puedo tomar un vinito. A ver, Vanessa Acosta, Ana Barbosa, Presente. Paulo Barreto, Álvaro Bedoya, Presente. Sandra Cabral, Presente, profesor. Carmen Carvajal, Diego Andrés del Valle, Laura Díaz, acá te veo, Javier Doldán, Luz Duarte, Presente, profe. María Escobar, Presente, profesor. Pedro González, Luis González, Oscar Gosen, Cintia Mareco, Lilce Mereles, Presente, profesor. Rosa Montiel, Ángel Monzón, Vanessa Acosta, Juan Pablo Oviedo, May Patiño, Marlene Rodríguez, Presente, profe. Presente, profesor. Presente, profe. bueno, Gladys Rojas, Presente, profesor. Carlos Marc Rojas, Presente, profesor. Juan Rolón, Presente, profesor. Carolina Saldívar, Presente, profesor. el colmo va a ser si digo ausente, ¿verdad? Alicia Sanabria, Francisco Santa Cruz, Claudelina Torres, Presente, profe. Cristian Vera, Hilda Verón, Paola Villalba. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Buen descanso, buen fin de semana. Gracias por la participación. Agradezco muchísimo a los que participaron con todas sus ganas el día de hoy. Espero que en la clase siguiente, cuando demos régimen sumarial y cuando demos contrataciones, también tengamos así esta participación encendida, que es lo que enriquece la clase. Buen descanso. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, No, profe. profe, gracias. Muy bien. Yo, profe, Buenas gracias por noches, todo. profesor, compañeros.